Muy buenas, terminó un Gran Premio de Canadá bastante entretenido, sobre todo con sustos y sorpresas al final, así que como siempre vamos a hacer aquí un buen análisis, empezando por los datos para ver los ritmos, las estrategias, todo este tipo de cosas y basándonos en datos precisamente para no caer en cosas más subjetivas y demás. Luego pasamos a analizar con la tablet las diferentes maniobras que hubo en pista, sobre todo la de la salida, la última con ese choque entre Norris y Piastri, y también echaremos un vistazo a documentación oficial que nos explica por qué sancionaron o no sancionaron en ciertas maniobras. Así que con esto yo creo que va a quedar totalmente claro lo que pasó en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, o al menos esa es la intención que tengo. Así que empezando por los datos, como siempre sabéis que lo saco después de cada Gran Premio para que entre todos podamos hacer un análisis lo más objetivo posible. Como veis, bastantes cambios de posición, que vemos aquí la evolución durante todas las vueltas, mucho cambio de posición, lo que indica que fue una carrera entretenida, quizá no la más intensa que vimos en este Gran Premio de Canadá en los últimos años. El año pasado, sin ir más lejos, hubo lluvia, hubo quizá más lío en ese sentido, pero para mí fue una carrera bastante entretenida. Lo que pasa es que una carrera muy estratégica, sobre todo en la parte central, cuando no vemos tanto movimiento, y ahí es donde está precisamente una de las claves de la carrera, que está en las estrategias. Después pusieron el neumático, algunos cambiaron el neumático con el safety car final y demás, que no se ve aquí, pero bueno, son vueltas bajo régimen de safety car, o sea que como si no existiesen. Como veis, todo está lleno de blanco y de amarillo, lo que significa que el neumático medio y el duro fueron los protagonistas, sobre todo el neumático duro. Y es interesante porque fue una carrera a dos paradas, en la enorme mayoría de los casos, aunque hubo quien intentó solamente una, pero no se recurría a poner dos veces el neumático medio, incluso habiendo algunos pilotos que lo tenían disponible. Fijaos que esto es lo que ofrece Pirelli justo antes de la carrera para entender qué neumático tiene cada equipo. En el caso de los Aston Martin, por ejemplo, Alonso tenía 2 duros usados y 3 medios usados. Y vemos como al principio sale con el neumático medio, que era de esperar, para en torno a la vuelta 14. Sí que es una vuelta relativamente temprana, pero vimos a muchos parar en torno a esa vuelta. Puso el neumático duro, lo alargó mucho y luego volvió a poner el neumático duro en lugar de poner un neumático medio. Y si nos venimos aquí abajo del todo, cancelamos a estos pilotos, activamos a Alonso y fijaos como en las primeras vueltas fue apretando muchísimo, rodando en torno a 16 medios por ahí, incluso un poquito bajo al final, 16.3, pero a partir de ese momento perdía el DRS con Hamilton, también el rebufo, y ahí los tiempos empezaban a dispararse. Fijaos que estaba en la vuelta 8 haciendo un 16.3 y en la vuelta 12 ya estaba haciendo un 18.3, 2 segundos por vuelta más lento en tan solo 3 vueltas, y a partir de ahí los tiempos no paraban de empeorar. Sí que daba la sensación de que aquí tardaron mucho en parar, porque justo cuando paró hizo una vuelta buena, pero luego se encontró el tráfico y luego ya fue cuando pudo adelantar y rodar más o menos solo. Esto, en el caso de Fernando Alonso, también lo podemos analizar con este gráfico. Lo que pasa es que es verdad que hay demasiada información. Para verlo más clarito, lo ideal sería ir desactivando al resto de pilotos. Podemos desactivar, por ejemplo, a Tsunoda, Hülkenberg no, porque este sí que estaba bastante implicado en la pelea. Podemos quitar también a Bortoleto, por ejemplo. Podemos quitar a Colapinto, a Gasly, que lo tenemos por aquí también. Podemos ir quitando incluso a los Williams que no tuvieron su carrera. Quitamos ahí a Carlos, quitamos a Albon. A Hülkenberg, como digo, sí que es interesante dejarlo. Quitamos también a Berman, que lo tenemos por aquí. A Stroll, que lo tenemos aquí, que también tuvo una carrera francamente mala, empezando desde atrás y no pudiendo remontar. Hadjar también lo podemos quitar. Y aquí veis la línea de Fernando Alonso. Lo pongo encima para que la veáis un poco más destacada. Fijaos como en estas vueltas estaba justo detrás de Hamilton, muy cerquita, pero en el momento en el que pierde el DRS y el rebufo empieza a caer, ahí le adelanta Norris sin mucha dificultad, sufre con Leclerc aquí que venía con el neumático duro, le adelanta también y luego más o menos se mantiene, pero ella es cuando para. Y sí que es cierto que en estas vueltas pierde la posición con Lawson, que lo tenemos aquí, sale justo por detrás, pero le puede adelantar en pista, no sin susto, también es cierto, y ahí aguanta, aquí es cuando pasa Ocon, y ahí es cuando se mantiene por delante. Y además es curioso porque el ritmo al final fue bastante bueno, y esto es algo que se repitió mucho. Si apretabas mucho las primeras vueltas, a las 8 o 10 vueltas llevases el medio, llevases el duro, luego ibas a sufrir muchísimo, como se vio en su primer stint, pero en este pudo conservar mejor y fijaos cómo apenas hay degradación y cómo aguanta hasta el final, mucho mejor. Y hay otro caso que también es interesante, que es el de Verstappen. Si ponemos aquí a Russell y ponemos a Verstappen por aquí, en las primeras vueltas apretó muchísimo intentando complicarle la vida a Russell, suponiendo que en esas primeras vueltas cuando iba a tener la oportunidad de adelantar, pero como no le salió la jugada, después
empieza a rodar en torno a 6, 7, 8 décimas más lento en las siguientes vueltas y ahí es cuando tiene que parar. Russell para la siguiente vuelta más que por una degradación, seguramente por cubrirse y por ir sobre seguro. Luego conserva más en este stint y por eso es capaz de aguantar más las vueltas. Aún así, Verstappen es más rápido en las primeras vueltas y mucho más lento en las últimas y por eso tiene que parar tan pronto. Seguramente porque apretó más aquí y por eso luego al final se ve perjudicado, mientras que Russell fue controlando. No es tan exagerado como aquí al principio, como decía, pero sí que si conservas un poquito, pues un poquito más te duran, pero si no conservabas mucho, como fue el caso de Russell, por ejemplo, luego se te iba a hacer largo el stint. De hecho, quitamos a Verstappen para que lo veáis más claro. Russell para en torno a la vuelta 41-42, pero sin degradación apenas. Estaba rodando de forma muy constante en 15 medio, 15.5, 15.5, 15.7, por aquí, con un ritmo espectacular. Y fijaos lo que pasa en el último stint también, controlando el ritmo totalmente. Cuando el piloto que venía detrás, que era Verstappen, apretaba un poquito, él apretaba también un poco más. Ponemos aquí a Verstappen otra vez. Fijaos cómo empiezan a caer los tiempos de Verstappen, es decir, a ser mejores en este sentido, y aprieta también Russell. Empieza a mejorar Verstappen, empieza a mejorar también Russell. Totalmente controlada la carrera por parte de Russell. Habría que ver qué hubiese pasado si no hubiese tenido aire limpio, si hubiese tenido que apretar él para intentar adelantar a alguien, pero está claro que el ritmo de Russell, del Mercedes en este caso, era bastante mejor y que la estrategia le acompañó. Y luego hay otro caso interesante, que es el de Carlos Sainz, lo tenemos por aquí, que estuvo sufriendo muchas vueltas, con mucho tráfico aquí, atascado detrás de otros pilotos, pero cuando pudo rodar con aire limpio, fijaos que apenas había degradación. Ese desgaste era sobre todo en las primeras vueltas, pero si eras capaz de cuidar bien esos neumáticos, que sin duda es lo que hizo Carlos, porque sabía que iba con el duro e iba a tener que estirarlo mucho, te podían aguantar prácticamente lo que tú quisieras. Dio 57 vueltas con este neumático duro, y sí que es verdad que aquí en las últimas 2 vueltas más o menos, podríamos decir que tiene algo de desgaste, pero estuvo muy controlado. Puso aquí el neumático medio, aquí es cuando se cuenta con cierto tráfico, tiene que adelantar, todo el tema de los doblados también, esta carrera fue un caos absoluto, pero como veis conservó muy bien los neumáticos y hizo funcionar su estrategia a una sola parada, y el problema estuvo al principio, salió con mucho tráfico, y creo que estuvo bien Williams por la estrategia, sobre todo aquí con Carlos, que por supuesto él la hizo funcionar, y aunque tuviesen problemas en el coche, como reportó Carlos después en la rueda de prensa y demás, creo que hicieron lo máximo que podían hacer aquí. Un circuito en el que se vio que era bastante más complicado de adelantar de lo que parecía en un principio, pero así lo gestionaron bien. Salía muy atrás, al final consiguió puntuar y yo creo que tal y como se dio la carrera fue un éxito. Y otro caso interesante que seguro que aficionados argentinos están deseando ver es el de Colapinto. Hizo una estrategia algo parecida a la de Carlos, pero empezando con el neumático medio, parando muy pronto y luego alargando mucho el duro. Mientras que la de Carlos era salir directamente con el neumático duro. Cambiaba la historia porque, claro, Colapinto salía el décimo por las penalizaciones y demás, salía décimo, mientras que Carlos salía mucho más atrás y tuvo que ir remontando gracias a la parada del resto y luego mantenerse arriba todo lo que pudo. Colapinto, muy bien gestionada las primeras vueltas, se mantuvo aquí, perdió la posición con Hülkenberg, se la ganó a Albon, con esa batalla también que ahora la analizaremos con el iPad. Aquí se viene atrás del todo y poco a poco tiene que ir remontando, y sí que es verdad que aquí se le hace como un poco larga la carrera, como que no podía haber tirado hasta el final con el neumático duro, y ahí sí que pierde alguna posición, termina 13º, y si hubiese empezado con el neumático duro, sí que podría haber ganado más posiciones, como fue el caso de Carlos, por ejemplo. Pero ya digo, el inicio de la carrera es diferente, entonces el contexto que se estudia para los equipos es diferente. No es lo mismo tener un piloto que sabes que estaba para hacer un octavo, un décimo por ahí y que sale el 16, a tener un piloto que sale el 10 y sabes que eso por el coche puede ser lo máximo a lo que opte. Si sales décimo con un coche que sabes que ese es el tope, vas a asegurar, y asegurar es salir con el neumático medio, paras cuando más o menos toca, pones el duro que es el otro neumático e intentas ir ya un poco improvisando, pero con esa estrategia más normal. Si tienes un piloto fuera de posición es cuando procede a arriesgar un poquito más con la estrategia. Por eso la estrategia de Carlos era mejor que la de Colapinto, pero porque también el contexto de Williams invitaba a ello. No creo que fuese un error ni mucho menos ponerle a Colapinto el neumático medio de inicio. De hecho creo que hubiese sido una locura ponerle el neumático duro, porque lo que podría haber pasado es que perdiese esas posiciones que había conseguido en clasificación por salir con un neumático más frío y más duro, y entonces hubiese sido muy complicado recuperarlas. Porque recordad que además el Alpine tenía una carencia de velocidad punta bastante notable. Y otra estrategia que podría estar interesante es la de Norris, que salió con el neumático duro, un caso parecido al que os decía de Carlos, que como sales
fuera de posición porque Norris salía mucho más atrás de lo que le correspondía. Pensaba que tiene un coche como para cargar carreras o al menos hacer un podio mínimo, salía el séptimo. Entonces es normal que busques una estrategia diferente con el neumático duro, por ejemplo. Sale con el neumático duro, también le funcionó muy bien, de hecho lo podemos ver aquí. Si vamos quitando a los pilotos que estaban un poquito más atrás, tenemos a Hülkenberg, Lawson, Ocon también lo podemos desactivar, Alonso incluso. Esta es la línea de Norris que, como veis, se aleja las primeras vueltas porque va con el neumático duro. Aquí, cuando ya empieza el medio a sufrir un poco, él mantiene las distancias, recupera. Aquí se pone primero y luego cuando para, que para mucho más tarde que el resto, porque con el neumático duro, vuelve a salir bastante atrás, pero ya puede apretar mucho más, porque aquí va con el neumático medio y lógicamente es más rápido. Aguanta todo lo que puede, vuelve a poner el duro y vuelve otra vez la remontada, porque en estas vueltas puede ir más rápido porque su neumático es el medio, tiene más agarre, y en estas puede ir más rápido porque ha parado después del resto y puede apretarle más a ese neumático duro sabiendo que lo tiene que estirar menos. Y funcionó bastante bien, tanto es así que llegó incluso a Piastri, que tiene un ritmo muy parecido al suyo, pero con una estrategia diferente, llegó a Antonelli, a Verstappen, fue con un ritmo bastante mejor que estos. Lo que pasa que ya sabemos cómo terminó, aunque ahora lo analizamos con el iPad. Y el análisis desde el iPad, para hacerlo un poco así más visual, con las imágenes y demás, lo empezamos por la salida. Fijaos cómo Russell va primero claramente, Verstappen salió bastante mal porque tardó bastante en reaccionar y aquí está Piastri intentando colarse y Antonelli también, sabiendo que la primera curva es hacia la izquierda y después la siguiente hacia la derecha. Muy bien, Russell, que no da opción, se queda primero sin ninguna duda, y en este frame podéis ver perfectamente que Verstappen está justo detrás está Antonelli y Piastri va con la trazada exterior, con la que podía intentar ir por fuera e incluso ganarle la posición a Verstappen. De hecho, justo en la siguiente imagen veis como ya se está poniendo casi en paralelo, pero esta zona está mucho más sucia, podía haberlo intentado, pero hubiese sido arriesgado. Además ahí los neumáticos están fríos, al final es arriesgarse porque si no eres capaz de ponerte por delante aquí, sabes que Verstappen va a tener el derecho a echarte de pista justo en la salida, donde hay césped, un muro, y hubieses tenido mucho más que perder que ganar en este sentido. Así que Piastri es cauto, levanta, deja pasar a Verstappen, se intenta poner justo detrás para aprovechar el rebufo, pero aquí está Antonelli que se cuela por el interior y le termina ganando la posición a Piastri. De hecho lo tenemos aquí, que llegan a la frenada, Piastri levanta porque va por fuera, es muy arriesgado, deja pasar a Antonelli y así es como se quedan. Primero Russell, segundo Verstappen, tercero Antonelli y cuarto Piastri. Alguno dirá que Piastri no fue lo suficientemente agresivo, que además Verstappen estaba con esto de que solo le queda un punto en la superlicencia, pero sinceramente tal y como está el Mundial y tal y como estaba la carrera en ese punto, creo que fue inteligente hacer lo que hace Piastri. Sí, pierdes una posición con Antonelli que quizá después puedas llegar a recuperar, aunque no fue el caso, pero no pierdes 2, 3, 4, 5 posiciones, que es lo que hubiese perdido en caso de irse por fuera o tener que corregir contra el muro, que hubiese terminado al final abandonando, ¿no? Si choca contra el muro. Así que interesante la maniobra de Piastri. Y luego tenemos, siguiente maniobra, aquí tenemos a Colapinto y aquí detrás esa sombra que se ve por ahí es Albon. Llegan a una frenada muy fuerte en la primera vuelta, aquí se ve como Albon está por delante en la frenada, pero el lío llega cuando justo pasando por el vértice están prácticamente en paralelo. Diría que un poquito por delante Albon, lo que significaría que Colapinto no tenía derecho a echar de pista a Albon, pero aquí tenemos como esa especie de laguna, por así decirlo, del reglamento. Y es que el que va por delante en el vértice, digamos que tiene derecho a la trazada, pero en la primera vuelta siempre son mucho más flexibles, son mucho más laxos y estas cosas no se terminan penalizando. Para mí es más culpa de Colapinto porque bajo esta normativa, que a mí no me gusta en absoluto, él no estaba por delante en el vértice, pero entiendo que como por esta normativa, que a mí tampoco me gusta, de ser muy flexibles en la primera vuelta, pues tampoco se podía penalizar o no se debía penalizar. Incidente de carrera sin más, aunque terminó con consecuencias bastante malas para Albon en este caso. Más adelante tenemos otra maniobra difícil de comprender, sinceramente, porque fijaos todo el hueco que tenía Stroll con el final de la pista, y aquí teníamos a Gasly que claramente venía para intentar el adelantamiento por aquí, que es la zona limpia, es decir, Stroll intenta cubrir el interior, Gasly adelantar por fuera, y Stroll le va cerrando hasta que llega un punto que le deja sin espacio, cuando Gasly ya no tiene margen de maniobra, ya no podía girar para venirse por aquí. Aquí es cuando le queda sin espacio y ya está prácticamente encima. Una maniobra que terminó con una sanción para Stroll, para mí muy justa, y sinceramente Stroll estuvo fuera todo el fin de semana, su gran premio de casa, pero
no sé si ha sido la peor actuación de Stroll, pero sin duda una de las peores, que estuvo desaparecido y además cometiendo errores absurdos como este cuando no estaba ni siquiera peleando por puntos, porque estaba muy lejos de pelear por los puntos. Y ya después de todo este lío tenemos por fin el de los dos McLaren con Norris por aquí y Piastri por aquí. Esto es la recta anterior a la chicane y es interesante porque Piastri cubre el interior, Norris viene por fuera, sale con menos velocidad, pero se ve como en la recta adelanta. Puede ser porque iba por la zona limpia, puede ser porque tenía menos carga aerodinámica, pero ambos tenían el DRS y aunque Piastri empezaba con menos velocidad, Norris le ganaba la posición, pero como iba por fuera, levanta, deja pasar a Piastri y claro, esta es como la maniobra de siempre. Dejas que el que va por el interior pase, tú vienes por fuera, de tal forma que tu trazada es más abierta y puedes salir con más velocidad. Y de hecho así fue. Sale Norris pegadito a Piastri justo detrás y con más velocidad, lo que te va a permitir hacer el adelantamiento o al menos intentarlo. Problema, que fijaos cuando intenta el adelantamiento Norris. Norris estaba justo detrás de Piastri. Piastri no va paralelo a esta línea, es decir, esta distancia entre Piastri y el final no es constante, pero sí que va totalmente recto. Entonces creo que no se puede culpar tampoco a Piastri, porque no es que haga un volantazo raro y de repente le quede sin espacio, sino que él venía en línea recta intentando cubrir la parte izquierda con una maniobra totalmente legal y de hecho muy limpia en este sentido porque va con el volante totalmente recto, no es que vaya haciendo zigzag ni le quede sin espacio. Sin embargo, Norris no mide bien, uno, porque esta distancia es muy pequeña y dos, porque Piastri sigue una línea recta que va como cerrando por ahí. Era una locura meterse por ahí, termina con el choque y sinceramente no creo que nadie culpe a Piastri ni el propio Norris, así que un error para mí gravísimo de Norris, pierde muchos puntos, es verdad que podría haber sido más grave en caso de que estuviesen peleando a lo mejor por una victoria o así. Piastri sacaba 10 puntos en el Mundial, ahora son 22 si no recuerdo mal, y podrían haber sido 25 en caso de que hubiese sido por una victoria. Aún así, bien Piastri en este sentido, creo que no puede hacer nada, pero muy mal Norris que vuelve a cometer un error, al que hay que sumarle por supuesto también el error que cometió en clasificación porque se lea séptimo con un coche que no estaba para ser séptimo, sino mucho más. De hecho, Piastri tampoco hace una clasificación perfecta, pero puede salvar más o menos los muebles con una cuarta posición, que no es ni mucho menos espectacular, pero por lo menos, ya digo, puede gestionar esa ventaja que tiene en el Mundial. Y dicho todo esto, pasamos a ciertos documentos oficiales, vamos a hacerlo rápidamente porque entiendo que puede haber bastantes confusiones. Esto que tenemos aquí es la protesta de Red Bull, esa especie de denuncia, podemos decir, de Red Bull contra Russell por supuestamente intentar provocar que Verstappen perdiese el punto de la superlicencia porque hizo una frenada haciendo que Verstappen le pasase y demás. Entonces, Red Bull, no os voy a leer todo el documento, lo tenéis disponible en la página oficial de la FIA, por cierto, pero es interesante leer al menos las conclusiones. Dicen que no consideran que el coche 63 pilotase de manera errática y de hecho frena donde suele hacerlo, en esa recta de meta y demás, porque la cuestión es que Russell dice que él lo que hace es frenar, uno, para dejar más distancia con el coche de seguridad y dos, para calentar los frenos que hace constantemente. De hecho, según nos comentan en el documento oficial de la FIA, esto Russell lo ha hecho en las anteriores vueltas también con el safety car, por lo tanto no se considera pilotar de forma errática. Otra cosa es que no lo haya hecho nunca y de repente lo haga de forma muy exagerada justo cuando Verstappen está en paralelo. Yo, sinceramente, creo que lo puede hacer bastante adrede, pero no como para considerarse que es pilotaje de manera errática. Es decir, ¿es sancionable para Verstappen? Yo creo que no, porque iría como demasiado al límite, aunque para mí en todo caso sería más sancionable para Verstappen que para Russell, porque si Russell siempre pisa freno en ese punto y siempre lo hace de la misma manera y viendo la telemetría no se demuestra que ha frenado de forma más potente, en ese caso sería más culpa de Verstappen, que lo que debería hacer era mantener una distancia de seguridad por si Russell frena, que él no terminase adelantándole. Pero para que veáis que esta es un poco la conclusión y que no consideran que la maniobra de Russell en este caso fuese algo penalizable ni de forma antideportiva ni mucho menos. Siguiente documento, el de Lando Norris, que le penalizan con 5 segundos por provocar el accidente con Piastri, algo que llama bastante la atención porque, por ejemplo, en el anterior Gran Premio, cuando tuvieron el choque Lawson y Berman en el Gran Premio de Barcelona, hubo un choque, no hubo consecuencias para ninguno y no se penalizó, porque el culpable era Lawson, Berman se fue por la escapatoria y siguió delante y consideraron que por eso no iba a ser sancionable. En este caso, Norris no es que se quede por detrás, es que abandona directamente, Piastri sigue tal y como estaba y deciden aplicar la sanción a Norris de 5 segundos. Yo no estoy en contra de que se apliquen sanciones cuando hay accidentes entre compañeros de equipo. De hecho, me parece bien porque creo que es lo justo. Al final se sanciona porque un piloto pues es peligroso, conduce de forma errática o lo que sea. Sin embargo, si nos vamos a anteriores grandes premios, por ejemplo en Hungría
feria del año pasado, no se sancionó a Verstappen con un choque contra Hamilton porque el propio Hamilton dijo que para él eso no era sancionable y demás. No lo dijo porque le pareciese eso de verdad, sino porque si perdía posiciones Verstappen, las ganarían los Ferrari, que eran sus rivales directos en el Mundial. Es decir, cuando el perjudicado decía que no era sancionable, no se sancionaba. En este caso, sinceramente, no creo que Piastri y el equipo McLaren hayan protestado para que se le sancione a Norris. Entonces, veremos si esto es un cambio de paradigma ahora, una especie de punto de inflexión con cómo se toman estas decisiones, pero llama bastante la atención. Insisto, no es que yo esté en desacuerdo, pero creo que se debería hacer así siempre, no unas veces sí y otras veces no, sabiendo que lo más normal es que no se sancione entre compañeros de equipo y más aún cuando no va a tener consecuencias como es este caso. Problema, que aunque no tenga consecuencias en esta carrera en sí, si ha sancionado a Norris con 5 segundos en este caso, cuando vuelva a pasar, aunque el piloto culpable no abandone, vas a tener que meterle mínimo estos 5 segundos de sanción. Y no solo tenemos estos documentos, también tenemos el caso de Ocon, que hizo como una especie de break test a Carlos, que eso también fue bastante llamativo, y se supone que fue por un tema de doble bandera amarilla, que por eso el coche 31, que es el de Ocon, hace una frenada más fuerte para minorar mucho la velocidad y demás. Sí que daba la sensación desde fuera que era una frenada excesiva para ese punto, aunque hubiese doble bandera amarilla, pero yo os cuento lo que dice la FIA. Se considera que no es excesiva esa frenada, que no es pilotar de forma errática en hacer un break test, porque se supone que era por seguridad, por esa doble bandera amarilla que había en la pista. Y por terminar, que también hubo bastante lío con el tema del procedimiento este que se investigó a todo el mundo por adelantar bajo régimen de safety car y demás. Lo tenéis por aquí, que se investigó a Norris, se investigó a Piastri, se investigó a varios pilotos y al final se terminó con un simple warning a los pilotos. Aquí os pongo el documento de Carlos Sainz, pero hay de varios pilotos y son todos iguales. Al final, la cuestión es que terminó la carrera bajo régimen de safety car, pero seguía habiendo safety car después de pasar por la bandera cuadros. Entonces, no se podía adelantar en ese supuesto, no se hizo de forma muy insegura tampoco, pero no deja de ser ilegal. Entonces, es como una advertencia, decir, oye, no vamos a sancionar a todo el mundo porque tampoco es algo muy grave, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Hacemos una penalización de un warning, que no llega a ser penalización, es simplemente un aviso, para que tengan en cuenta que en los siguientes grandes premios estas cosas sí que se pueden sancionar. Así que aquí está un poquito el resumen del Gran Premio. Sabéis que si queréis aprender mucho más de automovilismo, no solo de Fórmula 1, sino también de carreras de simulación, de dinámica, de telemetría, de pilotaje, de estrategias de carrera, absolutamente todo lo tenéis en Level Up Academy. Y sobre todo los que queréis ser ingenieros de automovilismo, vayáis a entrar en un máster, ya tengáis un máster y queráis entrar en algún equipo, que queráis aumentar un poquito vuestro currículum, todas estas cosas. En Level Up Academy, 1, tenéis certificados, que lo podéis añadir por supuesto, y 2, tenéis una cantidad de contenido que os va a enriquecer muchísimo para destacar en el máster que vayáis a estudiar o incluso que ya lo tenéis para tener una carta de presentación interesante a los equipos. De hecho, tenéis 2 cursos ya disponibles, que es hacer estrategias de carrera con Excel desde cero, una hoja de cálculo en blanco, y empezáis a hacer vuestro software de estrategias de carrera, que esto viene especialmente bien también para carreras de resistencia en Sim Racing. Pero ahora lo que vamos a hacer es esto, pero con programación, en este caso con lenguaje R, que es un lenguaje que se utiliza sobre todo para el tema de Big Data, visualización de datos, estadística y demás. Entonces, ese curso es 100% recomendable porque vais a poder tener una carta de presentación que no solo es, oye, sé de qué va esto de la estrategia de carrera, sino que vais a ser capaces de diseñar un software desde cero para estrategias de carrera. Así que échale un buen vistazo, que os lo recomiendo 100%, y tenéis toda la información. Level.academy y ahí tenéis información absolutamente de todo. Así que espero que os haya resultado interesante este vídeo, que os paséis por Level Up Academy, por supuesto, y nos vemos muy prontito.